Esta es la historia completa de la MA en Ecuador. Grupos de delincuencia organizada de los Balcanes tienen más de 12 años de operaciones en Ecuador. ¿Qué rol mantuvo el banco propiedad de Guillermo Lazo con las operaciones de la MA? Hay un operativo internacional, no he podido coger a los líderes, pero sabes que han cogido un montón de documentos. La policía española nos contaba que había un montón de certificados bancarios. ¿Y sabes de qué banco, no? Movieron 35 millones de dólares y aquí no pasa nada. Por eso se pelean los políticos por el superintendente de bancos. Por eso lo que más quiso Lazo fue dejar puesto un superintendente de bancos antes de irse, porque es dueño de un banco que tiene que dar explicaciones. ¿Quiénes son los infiltrados de la MA en Fiscalía? De ninguna manera la fiscal general quiere retardar la investigación de este caso. Todo lo contrario. La acusación fue directa, que ustedes han dilatado, por supuesto, han dado tiempo para que esta gente se vaya. ¿Qué entidades lograron encubrir al capo de la MA, Dritan Yica, para que continúe operando cómodamente en Ecuador? Entre 2020 y 2022, la policía seguía los pasos de Jica Dritan, de origen albanés, quien sería la cabeza de una organización que operaba desde Manabí. La investigación determinó su relación societaria con Rubén Cherres. Son al menos 10 empresas en las que el ciudadano albanés y Cherres comparten acciones. Según los registros, se dedican a construcción de obras civiles. Un tema medular aquí es la facilidad que hay para crear compañías de papel o compañías que solamente sirven para hacer un envío específico. ¿Por qué la policía, SNAI y el Poder Judicial facilitaron la fuga del cerebro de la MA, Recep Dritan? En 2014, esta organización sufrió un golpe con la ejecución de la operación denominada Balcanes, que permitió la captura de 11 ciudadanos, entre ellos Muratak Lulesim o Ritan Rexerpin, que era rastreado por Europol. Aunque la denominada Vanessa, a la que desde ahora llamaremos MA, se instaló en Ecuador desde aproximadamente 2012. La presencia de ciudadanos albaneses en Ecuador se remonta a 2009. En un principio su objetivo fue invertir en el país, pero solo era una fachada, pues los albaneses vinculados al tráfico utilizaban a adultos mayores o personas sin antecedentes penales como representantes legales para sus compañías. Así, en caso de decomiso, no existían elementos de vinculación. Se sabe que los extranjeros vinculados a estos ilícitos, mediante identidades falsas, compraban exportadoras de banano con cierto nivel histórico de exportación. ¿Y por qué banano? Pues por el volumen de exportación de la misma y por sus rutas de comercialización. Según los expertos, desde Ecuador, su nueva base de operaciones, se negocian sus acuerdos con proveedores colombianos y con redes de distribución y lavado de dinero local. Pero, ¿quién estaba detrás de dichas operaciones? Pues este líder tiene muchos nombres. En un principio lo llamaban Muratai Lulesim, otros Rexapag Gramos. Pero a nivel mediático, trascendió bajo el nombre de Recep Dritan, el emisario balcánico más exitoso de Latinoamérica. Detenido a sus 33 años en Quito, Ecuador, en 2014, juzgado y condenado a 13 años de cárcel en 2015. Aún recluido en una cárcel de Guayaquil, Recep Dritan ostentaba suficiente poder para continuar con sus operaciones ilícitas. Aunque poco se sabe sobre sus orígenes, su historial revelaba 3 fugas en 3 prisiones de 3 diferentes países, una cifra superior a la del mismísimo Joaquín Guzmán, sin mencionar 2 solicitudes de extradición en su contra desde Albania e Italia, a hacerse efectivas una vez que Recep Dritan cumpliera su condena en Ecuador. Aunque, ¿realmente cumplió su condena? Pues sí y no. Y es que tras ser trasladado a la cárcel de Latacunga en 2017, en los siguientes 4 años, Recep Dritan incrementó exponencialmente sus actividades como líder de Compañía Veló, una organización compuesta por 14 clanes albaneses que controlan el de estupefacientes en Europa. Y en noviembre de 2021, un juez de garantías penitenciarias con sede en Guayaquil, llamado Diego Rafael Pomachá,
Chamba, funcionario conocido por haber favorecido a procesados como Fito o JR, le concedió la prelibertad. Pero, ¿cómo lo consiguió luego de cumplir solo 7 de los 13 años a los que fue sentenciado? Esto ocurrió luego de que la defensa de Rexepidritán alegara que él tenía la enfermedad de lupus y que su salud se deterioró por falta de atención médica en prisión. Aunque existía la hipótesis de que el informe médico presentado era falso, el juez Poma ordenó el retiro del dispositivo de rastreo y dispuso se presentara cada 15 días en la unidad de reinserción social del SNAI en Guayas. Pero Rexepidritán, quien debía cumplir arresto domiciliario hasta 2027, nunca acudió en persona. Pero curiosamente, su firma siempre aparecía cada 15 días. Con el pasar de las semanas, las autoridades le perdieron todo rastro después del 15 de enero de 2022. Simplemente desapareció, marchándose del país, pese a tener prohibición de salida, dejando en ridículo a las autoridades de Ecuador, mismas que estaban al tanto de esas irregularidades, responsables directos de fallar a los estados que requerían de su extradición, Albania e Italia. El 10 de noviembre de 2023 sería detenido en Turquía, país al que buscaba ingresar con un pasaporte colombiano bajo el nombre de Benjamín Pérez. 5 meses después, el juez Poma, quien lo favoreció con la prelibertad, era destituido del cargo de juez de garantías penitenciarias de Guayaquil por el Consejo de la Judicatura de Ecuador. Dritan Yika fue parte del reducido grupo de albaneses que llegó a Ecuador en 2009. A diferencia de Rexepidritán, él logró asentarse sin problemas y obtuvo la ciudadanía en 2013. Eligió radicarse en Guayaquil, ciudad en la que estableció un imperio sostenido por el tráfico de estupefacientes, actividades ilícitas que ejecutaba bajo la fachada de exitoso empresario. De entre todos los posibles vinculados a la MA, Dritan Yika es el más astuto de todos, al establecer una red de tráfico de sustancias en Ecuador, con la ayuda de influyentes hombres de negocios y funcionarios del gobierno nacional, incluyendo la protección de parte de los altos mandos de la policía. Básicamente, su esquema funcionaba así. Yika se valía de empresas de exportación para traficar sustancias con destino a Europa. Una de esas exportadoras fue Agricomtrade S.A., que envió más de 150 cargamentos a una importadora albanesa, Alba Exotic Fruit, implicada en la importación de sustancias en Albania. Yika nunca se vio inmerso directamente en dichas operaciones, pues optaba por delegar tareas a su red de operadores a través de Skype. La red de Yika incluyó a proveedores colombianos que lo abastecían con hasta 4 toneladas al mes, mientras que subcontratistas ecuatorianos se encargaban del almacenamiento y transporte y, en un segundo plano, ejecutaban la distribución local. De este modo, Yika evitó dejar rastros que lo involucraran en el proceso. Pero por si todo esto fallaba, Yika contaba con la protección de funcionarios de alto nivel. Según investigaciones, uno de esos funcionarios podría ser Tania Varela, ex jefa de policía de Ecuador, la oficial a quien se especula llamaban la madrina. Actualmente ella es investigada por presuntamente ayudar a Dritan Yika en asuntos de seguridad, además de ubicar policías de confianza en sitios clave. Por otro lado, colaboradores de Yika, como el argentino-italiano Mario Sánchez Rinaldi, desempeñaban un rol clave en el ámbito de activos de la organización, según expuso Inside Crime. Al igual que Rexepidritán, poco se sabe sobre a qué se dedicaba en su país, salvo su lugar y año de nacimiento: Shkodër, Albania, 1976. En contraste, sus huellas en Ecuador son rastreables. En concreto, desde 2014, cuando empezaba a construir su red con la compra de una empresa de exportación llamada Crestmark S.A. y poco después, creando una compañía de construcción con un importante empresario. Este aliado tenía línea directa con las élites empresariales y políticas de Ecuador, además de figuras de alto relieve, desde funcionarios públicos hasta periodistas. Esta enigmática figura dejaría las suficientes pistas
pistas para que un oficial de policía, ajeno a esta red de corrupción, empezara a atar los cabos sueltos, efectuando uno de los hallazgos de investigación policial más importante de los últimos años. En 2021, el oficial Rodney Rangel fue asignado a una misión que duró alrededor de un año. Se trataba del seguimiento de un distribuidor de sustancias ilegales. Su investigación lo guió hacia Manta, provincia de Manabí. Allí ubicó a traficantes de alto rango asociados a la MA. Las semanas pasaban y Rangel empezó a identificar a un tipo de edad avanzada, cabello cano y empresario de larga data llamado Rubén Cherres. En ese momento, sin saberlo, estaba por descubrir uno de los mayores escándalos de corrupción en el país. Rangel fue designado como oficial del caso que pasaría a llamarse León de Troya, que reveló supuestos vínculos entre la MA y el gobierno. Era la antesala de los casos de corrupción en empresas públicas, denominado Gran Padrino y más adelante Caso Encuentro. Para comprender el impacto de este informe, debemos remontarnos al mes en que se conoció todo, febrero de 2023, cuando Fiscalía decidió abrir este caso relacionado a presunto tráfico ilícito de sustancias, cuyo principal implicado es, justamente, Rubén Cherres, mejor amigo de Danilo Carrera, un empresario y dirigente deportivo, y cuñado de Guillermo Lasso, expresidente de Banco de Guayaquil. Rubén Cherres, conocido empresario petrolero, fue el socio principal del albanés Dritan Yica, con quien constituyó una docena de empresas, 8 de ellas el mismo día, en junio de 2021. Esto último es clave, pues dichas compañías tendrían nexos con actividades asociadas al tráfico de sustancias por medio de exportaciones de banano, como parte de la red de tráfico de la MA. Posteriormente, la relación societaria entre Dritan Yica y Rubén Cherres creció exponencialmente cuando apenas empezaba el gobierno de Guillermo Lasso. En el marco del caso León de Troya, se hallaron indicios de un esquema de corrupción sistemática a nivel estatal, que incluye instituciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, BAN Ecuador, y la Corporación de Electricidad. Hallazgos claves para el desarrollo del caso Encuentro. En ambos casos, el denominador común es Danilo Carrera, cuñado del, por ese entonces, presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Carrera, apodado como Padrino o Dani, presuntamente manejaba nombramientos y negociaciones en el sector eléctrico. Además, la policía grabó comunicaciones con Rubén Cherres, uno de sus mejores amigos, acerca del proceso de ascenso de un ex general de policía. Esto fue documentado en un informe del caso León de Troya, mismo que fue archivado en Fiscalía. Según el oficial Rangel, esto ocurrió luego de que el general de policía, Giovanni Ponce, director antinarcóticos, es decir, el encargado de dirigir la lucha contra el tráfico, ordenara el cierre de la investigación. Pero, ¿por qué? Teníamos cuadros policiales. La inteligencia de este país conocía desde 2021 y lo escondió el general, el deshonroso general en servicio pasivo Giovanni Ponce, a quien Patricio Carrillo mantuvo como director antinarcóticos y lo consideró el mejor director antinarcóticos de la historia del Ecuador. Bueno, este era sirviente y conocían este cuadro, el cuadro donde se veía la relación de Gran Hermano, alias Gran Hermano, Dritan Yica, con alias petrolero Rubén Cherres Fayol. Bueno, también había una poderosa razón detrás. Mientras realizaba mi trabajo, mientras realizaba la investigación, por parte de mi general Giovanni Ponce, recibí la disposición que realice el cierre de la misma, disposición a la cual yo me opuse. Él me indicó que esta investigación a la larga le iba a traer problemas al actual presidente. No me importó. Tenía que cumplir con mi trabajo. Obviamente, toda esta investigación era de carácter reservado y habría permanecido así de no revelarse el caso Encuentro. La repercusión del suceso tuvo un alto impacto, al punto de que Dritan Yica se escondió sin dejar rastro alguno desde el 9 de enero de 2023, el mismo día que se expuso los pormenores de dicha investigación. Tan solo 3 meses después, su socio, Rubén Cherres, junto a su pareja y otros acompañantes en una casa de playa, fueron hallados sin vida y con signos de tortura. Todos sabemos lo que ocurrió después.
Fuga de los principales implicados, inconsistencias entre lo que decía Fiscalía y lo que hacían los sospechosos del caso, y la activación